Oye tú, sí, tú, YouTube me contó que ves los vídeos y no estás suscrito. ¿Qué estás esperando? Aña. Creepypastas para tener de fondo mientras le pides al señor de la ferretería que te dé una abrida de patas. Jajajaja se pasan. Mis panas, no olviden dejar su like y comentario. Comenta buenas noches para dormir como un bebé. Este título fue gracias a Agente Chris Redfield. Ahora sí, empezamos. Encontré un diario en la casa que acabo de comprar. Es aterrador. Hace poco compré una casa en Michigan. No diré dónde exactamente por razones de privacidad, pero está justo en el centro del Mitón, así le dicen a Michigan por su forma. Mientras limpiaba el ático, encontré un diario y pensé compartirlo con ustedes porque, la verdad, es bastante escalofriante. Disculpen los errores de gramática, voy a escribir el diario palabra por palabra para que me digan su opinión. ¿Debería mudarme o creen que solo es una historia? La verdad me tiene preocupado y de verdad espero que el tipo solo estuviera aburrido y escribiera un cuento. Tendrá que ser en varias partes porque el diario es bastante largo. Bueno, aquí va. 7 de febrero de 2001. Mi nombre es Kyle Jurgenson y vivo en, ininteligible, West Payne Street. Nunca había escrito en un diario antes, no tenía razón para hacerlo. Últimamente mi vida dio un giro dramático y temo por mi vida, así que quiero dejar esto documentado. He vivido en mi casa por 12 años y siempre estuve perfectamente a gusto. Hace unas 2 semanas mi esposa decidió que quería intentar usar una ouija para contactar a su hermana muerta. Le hablé de estas cosas y de todas las historias que he escuchado de cómo pueden salir mal, pero ella fue insistente y ya tenía la decisión tomada. Prometió usarla con cuidado y seguir todas las reglas, así que después de protestar un poco, terminé cediendo. Pusimos la tabla sobre la mesa de centro con 4 velas, una en cada esquina. Mi esposa, Karen, estaba más seria que nunca y realmente esperaba que esto funcionara. En el fondo de mi cabeza yo estaba muerto de miedo, pero no iba a dejar que ella lo notara. ¿Estás listo?, me preguntó con la cara completamente seria. Pues supongo. No tenía ni una pizca de ganas. Ella negó con la cabeza, bajó la mirada y respiró profundo. Con los dedos sobre el puntero, se preparó mentalmente para lo que fuera a pasar. Amanda, ¿estás aquí?, preguntó Karen, con la cabeza baja y los ojos cerrados. Nos quedamos en silencio unos minutos esperando una respuesta, pero no pasó nada. Amanda, por favor, quiero hablar contigo, te extraño tanto. Se le notaba la desesperación en la voz. Mi esposa había perdido a su hermana 3 semanas antes en un accidente absurdo. Estaba quitando adornos del jardín y, al tirar de una de las luces, el cable se enredó con una decoración de Santa Claus en el techo. La cosa cayó y le dio en la cabeza. Murió en el acto porque esa figura pesaba 1 tonelada. Nos quedamos un rato más, y para mi sorpresa, el puntero empezó a movernos los dedos. La cabeza de Karen se levantó de golpe, completamente impactada. Ninguno de los dos esperaba que realmente funcionara y nos miramos tratando de ver si uno de los dos lo estaba moviendo. Por nuestras caras, era obvio que no. Aquí. Eso nos deletreó. ¿Estás aquí? ¿Eres tú, Amanda? Karen estaba tan emocionada que se le llenaron los ojos de lágrimas. No. Apenas terminó de deletrear no, el color se le fue de la cara y se puso blanca como papel. Tengo que admitir que mi corazón empezó a golpearme el pecho. He leído de gente que intenta contactar a un ser querido y se encuentra con algo siniestro. Lo último que quería era que nos torturara algún espíritu malévolo buscando cómo escapar del más allá. ¿Con quién estamos hablando? Me sorprendió escuchar mi propia voz. Te veo. Cuando deletreó eso, mi esposa soltó un gemido y, por instinto, se llevó las manos a la boca. Amanda, no sueltes. Le susurré rápido. Ella volvió a poner el dedo en el puntero y seguimos. ¿Qué quieres decir? ¿Estás aquí con nosotros? ¿Eres bueno?, preguntó Karen, ya en pánico.
Le lancé una mirada tratando de decirle que se calmara. Yo estaba muerto de miedo y quería terminar de inmediato, pero tenía que saber con qué tratábamos. De pronto, otra vez el puntero nos empezó a arrastrar los dedos, pero esta vez lo hacía rápido, en tirones bruscos, dibujando círculos en la tabla. Te deseamos una buena noche y que descanses en paz, dijo mi esposa con la voz temblorosa y retiramos las manos. Te dije que no debíamos jugar con esas malditas cosas, Karen. Le grité. Kyle, ¿qué demonios acaba de pasar? ¿Qué significa eso? Karen estaba llorando y me sentí mal por gritarle. Amor, lo siento, pero no creo que eso sea buena señal. Nos arrastraba en círculos raros y creo que leí por ahí que eso significa que algo demoníaco se está comunicando. Le expliqué, tratando de calmar mi propia respiración. Karen se quedó ahí, en shock, negando con la cabeza. Agarré la tabla y la metí de nuevo en el armario. Karen, por favor, no toques esa maldita cosa nunca más. Le supliqué. No dijo nada, solo asintió y se fue a la cocina. El resto de la noche se sintió raro, como si ambos sintiéramos algo extraño. Creo que empezamos a ponernos paranoicos. Decidimos irnos a dormir como a la 1:30 de la madrugada, y tengo que admitirlo. Cuando apagamos las luces, tenía miedo. Eso me dejó temblando. No me asusto fácil, pero creo en lo paranormal y tenía ese presentimiento horrible de que habíamos topado con algo maligno. Por primera vez en mucho tiempo, recé a Dios para que nos protegiera esa noche. 16 de febrero de 2001. En mi última entrada conté que mi esposa Karen y yo usamos una ouija para intentar contactar a su hermana recién fallecida. Bueno, después de contactar con otra cosa, Karen empezó a tener pesadillas. Decía que estaba en nuestra casa y había un niño que la seguía a todos lados, con una sonrisa enorme y horrible, y que podía sentir que había algo dentro de ese niño. Sabíamos que tenía que ver con la otra noche, pero hasta ahora solo habían sido sus sueños. Hasta anoche. Yo estaba dormido y me desperté como a las 3 de la mañana porque alguien estaba golpeando la puerta. Salté de la cama del susto y Karen hizo lo mismo. ¿Qué demonios es eso? Le vi el miedo en los ojos. Alguien está en la puerta. Miré el reloj. A las 3 de la maldita mañana. Nos miramos, los dos sabíamos que algo no cuadraba. Vivimos en un barrio tranquilo, lo más problemático son niños haciendo bromas en Halloween. Voy a ver quién es. Antes de terminar la frase escuchamos pasos corriendo por el pasillo hacia nuestra habitación. Dios mío, ¿qué carajos? Karen se echó hacia atrás, tratando de alejarse lo más posible de la puerta abierta. Agarré lo único que tenía a la mano. Una lámpara. La encendí y alumbré el cuarto, sosteniéndola como si fuera un bate, listo para reventarle la cabeza a quien entrara. Esperamos como 2 minutos, pero nadie entró. Decidimos prender la luz y mirar. Me levanté y fui despacio hacia el interruptor, esperando que un intruso saltara de la nada para atacarme. Cuando llegué, encendí la luz y el cuarto se iluminó junto con parte del pasillo. Asomé la cabeza y miré el pasillo oscuro. No vi nada, así que me giré hacia Karen, que seguía en la esquina, abrazando sus rodillas. No veo nada. Susurré. Justo después de decir eso, de pronto la luz se apagó y Karen soltó un chillido. Me giré rápido hacia el pasillo y, no a más de 5 centímetros de mí, estaba la sombra de un niño, con la cabeza ladeada, sonriendo con una mueca horrible. Nunca olvidaré esa sonrisa, parecía que se le tenía que haber desencajado la mandíbula para sonreír así. Di un salto hacia atrás gritando como loco y aterricé junto a mi esposa sin ni siquiera tocar el suelo. ¿Qué es? Karen gritaba, enterrando la cara entre sus rodillas. La luz se volvió a encender y miré frenético, pero el niño ya no estaba. Me daba tanto miedo que no podía levantarme, así que me quedé abrazado a mi esposa. Karen, vi a un maldito niño. Dios mío, su sonrisa era repugnante. No podía evitarlo, estaba llorando. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida. Ese no era un niño, era algo mucho más aterrador, podía sentirlo.
Dejamos la luz encendida y pasamos despiertos casi toda la noche, demasiado asustados para dormir. Cuando por fin amaneció, logramos dormirnos, sintiéndonos un poco más seguros con la luz prendida. Bueno, esas son las 2 primeras entradas del diario. Si alguien quiere saber el resto, pronto la publicaré. Esto es solo el comienzo de lo que esta gente vivió. Se pone mucho peor y, como ya dije, espero de verdad que solo sea una historia. Pronto subiré más. Hola a todos, publiqué las primeras entradas del diario que encontré en la casa nueva que compré. Me sorprendió ver cuánta gente se interesó, así que supongo que seguiré y compartiré más entradas. Para aclarar, en la publicación anterior algunos se confundieron y pensaron que Kyle estaba hablando con Amanda o Karen cuando usaba la Ouija. Fue un error de tipeo, era su esposa Karen. También quiero decir que, hasta ahora, yo no he experimentado nada aterrador en esta casa, así que no veo la necesidad de bendecirla ni de rodearla de sal. Así que supongo que seguiré de frente con la siguiente entrada. 21 de febrero. Karen y yo no hemos dormido bien, sus pesadillas se están volviendo más constantes, y ella empieza a alejarse de mí. Intento hablar con ella y solo me mira con la mirada perdida y sigue haciendo lo que sea que esté haciendo. Empiezo a preocuparme, pero no parece enferma ni nada, y cada vez que consigo que me hable, está de mal humor y me contesta de forma hiriente. Ayer le pregunté si quería que llamara a su hermana para que se quedara con ella porque me salió un problema en el trabajo y necesitaban que fuera de noche. ¿Te parezco una maldita niña, Kyle? ¿Eh? ¿Puedo quedarme sola sin que mi maldita hermana venga a cuidarme? Muchas gracias, ahora lárgate y trátame como una maldita adulta. Me soltó eso casi escupiéndolo. Me quedé helado. Karen nunca me había hablado así y me quedé ahí parado, con la boca abierta, sin saber qué responder. Así que me di la vuelta y me fui, sin darle un beso ni un abrazo como siempre hacía, ni decirle que la amaba. Todo el camino al trabajo me sentí vacío, como si mi matrimonio se estuviera desmoronando, aunque sabía que apenas llevábamos unos días con este comportamiento extraño. Corregí el error en la computadora lo más rápido que pude y me fui volando a casa. Serían como las 3:30 de la mañana cuando doblé por nuestra calle y, al principio, me alegró ver todas las luces de la casa encendidas. Podría hablar con Karen de lo que pasó mientras aún lo tenía fresco en la mente. Pero entonces caí en cuenta. Son las 3:00 de la maldita mañana, ¿por qué diablos estarían todas las luces prendidas? No pasó ni un segundo cuando, de golpe, todas las luces se apagaron a la vez. ¿Qué carajos? Sentí como la adrenalina se me disparaba. Aceleré un poco más y metí el auto en la cochera, quitándome el cinturón de un tirón y abriendo la puerta antes siquiera de frenar del todo. Con el auto todavía encendido, corrí hacia la puerta y me di cuenta de que las llaves seguían en el maldito carro. ¡Mierda! Grité, y corrí de regreso al coche. No había dado ni 2 pasos cuando escuché algo al otro lado de la puerta. Me detuve, me acerqué de nuevo y pegué la oreja para escuchar mejor. Era débil, pero sonaba como si alguien se estuviera riendo bajito del otro lado de la puerta. Se me erizó todo el vello de los brazos y la nuca, y sentí la piel llenarse de escalofríos. Presioné la oreja aún más fuerte tratando de reconocer la voz. Ya no escuchaba nada, pero me quedé ahí parado, atento. Fue entonces cuando noté cuán silencioso estaba todo. Normalmente siempre se escucha algo de tráfico de la autopista, grillos, o cualquier ruido normal de la noche, pero esta vez no. El silencio era tan extraño que me llenó de una sensación de terror absoluto. Karen. Me acordé de Karen, que estaba sola adentro. Me levanté de golpe y corrí a buscar las llaves al coche. Cuando las tuve, volví disparado a la puerta y la abrí a la velocidad de la luz. Al entrar sentí un frío que me caló los huesos. Sé que es invierno, pero cuando salí de la casa estaba a unos 21 grados Celsius. Era como si hubieran apagado la calefacción. Karen. Grité, rompiendo el silencio. No hubo respuesta. Karen, sé que estás despierta, debí apagar todas las luces. Grité, rogando que contestara. Otra vez el mismo silencio. Y entonces lo escuché.
Pero no era risa, era llanto. Apenas lo escuché, subí las escaleras corriendo, gritando su nombre. Doblé la esquina hacia nuestro cuarto y estaba completamente oscuro. Saqué el celular para alumbrar y, apenas encendí la pantalla, grité como una niña. Karen estaba parada justo frente a mi cara, mirándome con los ojos vacíos. Jesucristo, Karen. ¿Qué demonios haces? Grité llevándome la mano al pecho. Ella solo se quedó ahí, sin parpadear ni moverse. Karen. Empecé a sentir un miedo horrible. Podía ver mi propio aliento de lo frío que estaba. Karen llevaba su camisón y parecía no afectarle nada el frío. Después de un par de segundos se dio la vuelta y lentamente, caminó hacia la cama y se acostó. Me quedé ahí parado, sin saber qué pensar. Supuse que debía estar sonámbula o algo así. Encendí la luz del pasillo, bajé y volví a poner la calefacción en 21 grados. Pero algo seguía sintiéndose mal, como si me estuvieran mirando. Caminé hacia la sala y miré hacia arriba, a la escalera. Y en cuanto levanté la mirada se me heló la sangre. Tenemos una barandilla con barrotes de madera en la escalera, y en la parte de arriba estaba Karen asomando la cabeza entre los barrotes, sonriendo como una maldita loca. Tenía los ojos tan abiertos que parecía drogada o algo peor, y su sonrisa era tan grande que juro por Dios que le salía sangre de la comisura de los labios. Eso no era Karen, era un maldito demonio. Fue espantoso. Karen. Logré apenas susurrar. Ella negó con la cabeza. ¿Quién eres? Traté de exigir, pero me salió como un niño asustado. No respondió, solo metió la cabeza muy despacio entre los barrotes de vuelta y desapareció de mi vista. El corazón me retumbaba tan fuerte que sentía que iba a desmayarme. Casi me da un infarto cuando Karen salió caminando rápido del pasillo, como si nada, y me miró desde arriba. ¿Cuándo llegaste? Me preguntó, frotándose los ojos. Me quedé con los ojos abiertos como platos, sin poder creer que hablara normal. Kyle. Dijo con su voz normal otra vez. Hace como 10 minutos. Dije, aclarándome la garganta. ¿Qué demonios? ¿Por qué hace tanto frío aquí? Preguntó, cerrándose más el camisón. No sé, llegué y la calefacción estaba apagada. Le dije, fingiendo que no pasaba nada. No quise decirle nada porque podía alterarla. Era lo más normal que la había escuchado en días y no iba a arruinarlo diciéndole que acababa de convertirse en una especie de demonio psicópata. Subí como si nada, y ella incluso me agarró la mano y la sostuvo mientras íbamos al cuarto. Sentí tanto alivio y alegría de que me mostrara un poco de cariño, que casi se me olvidó todo lo que acababa de pasar. Nos acostamos y nos abrazamos, y casi me dormí de inmediato. Así nos dormíamos siempre antes de que empezara toda esta mierda, y se sentía bien. Deben haber pasado solo 1 o 2 horas, cuando me desperté porque todavía estaba oscuro. Noté de inmediato que volvía a hacer frío y estaba por maldecir y bajar a encender la calefacción cuando escuché algo al lado mío. Era una respiración pesada, entrecortada, con un ruido como de jadeo. No sonaba como Karen y mi corazón empezó a latir como loco. Me quedé completamente quieto, rogando que no notara que estaba despierto, si es que era ella. Entonces sentí que la cama se movía, como si se levantara. Gorgoteó o se rió. Casi empiezo a llorar del terror. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida, y estaba atrapado ahí dentro con ella. Escuché sus pies arrastrarse hacia las escaleras. Caminaba tan raro que sonaba como si tuviera una pierna rota o algo así. Entonces, por la gracia de Dios, escuché el crujir de los escalones mientras bajaba. Levanté la cabeza muy despacio y miré hacia la puerta para asegurarme de que se había ido. Ojalá no lo hubiera hecho. Karen nunca se fue, me estaba engañando. Cuando giré la cabeza para ver la puerta, su cabeza estaba asomada por el marco, mirándome, con esa sonrisa salvaje pegada a la cara. Cuando se dio cuenta de que la estaba mirando, no sé cómo, pero sus ojos se abrieron aún más, y su sonrisa se hizo más grande, como si se emocionara de que la viera. Karen, ¿qué carajos? Grité, saltando de la cama.
Más rápido de lo que debería haber podido, se lanzó hacia mí. Por instinto la empujé a un lado y corrí a la escalera. Bajé esas escaleras más rápido que un atleta olímpico y salí por la puerta principal. Podía escuchar a Karen gritando a todo pulmón mientras me alejaba, la escuché hasta que doblé la calle. Corrí hasta la casa de mi hermano, mirando por encima del hombro todo el camino, esperando verla venir detrás de mí, pero no lo hizo. Cuando llegué, solo le dije que habíamos tenido una pelea y que necesitaba quedarme unos días. Obviamente no le gustó que lo despertara tan temprano, pero me dejó quedarme. Mañana volveré a casa cuando sea de día y contactaré a un sacerdote para que venga a ver a Karen. Por ahora, necesito dormir un poco. Esto es todo lo que tengo tiempo de compartir hoy, así que disculpen que solo sea una entrada. Seguiré publicando y actualizando cada día hasta que haya compartido todo el diario con ustedes. Gracias por leer y por sus comentarios. Hola a todos, como prometí, voy a continuar con las entradas del diario de Kyle Jurgensen. Les pido disculpas porque solo puedo publicar 1 o 2 entradas por día, pero trabajo turnos de 12 horas y no tengo mucho tiempo libre. Así que mejor voy directo a seguir la historia. 23 de febrero. Ayer decidí volver a casa y hablar con Karen sobre lo que estaba pasando, obviamente de día. Contacté a mi párroco local, el padre Yu, y le pregunté si podía venir a la casa. Me dijo que tenía la agenda llena y que no podía venir con tan poca anticipación. Así que como a las 10 de la mañana fui a casa. Apenas llegué estaba hecho un manojo de nervios, sentía el corazón golpeándome el pecho durante toda la caminata. Cuando doblé la esquina hacia mi calle, los latidos se intensificaron todavía más, y me encontré parado en la puerta, mirando el picaporte unos segundos antes de abrirla. Al entrar noté de inmediato que la casa estaba de nuevo a buena temperatura. Era una buena señal, porque obviamente cuando está poseída o lo que sea, el frío no le afecta para nada. Karen. Llamé, sorprendido de que mi voz sonara más firme de lo que pensaba. Estoy arriba. Me respondió. Dudé en subir por varias razones, así que decidí pedirle que bajara. Necesito que bajes, tenemos que hablar. Le dije con mi voz más seria. Escuché los golpes de sus pasos, bajando las escaleras y otra vez el corazón empezó a acelerarse como loco. No podía creer que tenía miedo de mi propia esposa, aunque en realidad no era mi esposa todo el tiempo. Algo estaba muy mal con ella y creo que ni siquiera se da cuenta. La miré fijo mientras bajaba las escaleras, viéndose mejor de lo que se había visto en al menos una semana. ¿Qué pasa, amor? ¿Dónde estabas? Preguntó frunciendo el ceño. Tenemos que hablar, Karen. Necesito saber qué demonios está pasando, no pude evitar subir la voz. Se quedó sentada mirándome, sin entender. Oh, ok. Dijo encogiéndose de hombros. ¿Te acuerdas de algo de anoche? ¿De lo que me hiciste? Sé que era una pregunta estúpida, pero necesitaba ver si se le cruzaba algún recuerdo en la mirada. No. Kyle, tú te fuiste a trabajar, ni siquiera estabas en casa. No tenía ni idea de qué demonios le hablaba. Karen, llegué a casa a las 3 de la mañana y trataste de atacarme. Sonreías como una maldita demente y tus ojos estaban raros. Traté de explicarlo como lo había ensayado, pero soné como un loco. Kyle, esto no es gracioso, ¿sabes de las pesadillas que he tenido y vas a hacer una broma con eso? Le vi las lágrimas asomarse a los ojos. Por lo menos estaba mostrando algo de emoción. Karen, te lo juro por Cristo, no es una broma. Sonreías igual que ese niño de tu sueño, igual que el niño fantasma del pasillo la otra noche. No inventaría algo así, de verdad creo que estás poseída o algo. Necesitamos ver al padre Yu. Intenté que me creyera. Kyle yo. Se detuvo buscando palabras. Sé que suena loco, pero anoche pude sentirlo, si me hubieras alcanzado, algo malo habría pasado y no hubieras sido tú. Era lo que sea que se te metió dentro, Karen. Traté de explicarlo de la mejor forma posible. Se quedó ahí, pensando, la cabeza baja, perdida en sus pensamientos. Está bien, iré, Kyle, pero si me estás tomando el pelo, te juro que nunca te lo voy a perdonar.
Su voz se quebró. Instintivamente corrí hacia ella y la abracé fuerte. No es broma, Karen, algo está muy mal y tenemos que solucionarlo. Le dije suave. Nos quedamos abrazados un rato y se sintió tan bien. Era bajo unas circunstancias horribles, pero era Karen, mi Karen. Olía igual, su abrazo se sentía como antes, fuerte, sosteniéndome. Solo me había abrazado así cuando murió su padre, así que sabía que estaba sufriendo. Muy en el fondo creo que sabía que algo andaba mal con ella y le dolía saber que casi me había hecho daño. Mientras la abrazaba, miré a la izquierda y nos vi reflejados en el espejo. En cuanto la vi, la sangre se me heló y su abrazo se hizo más fuerte. Me estaba mirando directo en el espejo, con esa sonrisa amenazante. Solo que esta vez había ira detrás de esa sonrisa. Karen. Susurré. Otra vez negó lentamente con la cabeza. Su agarre se hizo tan fuerte que empezó a doler de verdad. Karen. Grité esta vez, temiendo por mi vida. Intenté zafarme pero, honestamente, era demasiado fuerte. Justo cuando pensé que me iba a romper las costillas de tanto apretarme, escuché cómo se le escapaba un sollozo ahogado y me soltó de golpe. Me desplomé al suelo como un saco de papas, sujetándome los costados. Ella empezó a llorar desconsoladamente y a rasguñarse la cara. Karen, para. Te vas a lastimar. Traté de levantarme para ayudarla, pero me dolían demasiado las costillas. Se rasguñaba y rasguñaba la cara hasta que vi la sangre empezar a correrle por los antebrazos. Tuve que agarrarme del sofá para ponerme de pie y por fin logré sostenerme para sujetarle las manos. En cuanto le agarré los brazos y luché por alejarle las manos de la cara, casi me arrepiento. Seguía con esa sonrisa enorme pegada en la cara, solo que ahora estaba cubierta de rasguños profundos y sangre. Tenía los ojos cerrados y empezó a soltar una carcajada espantosa, como un gorgoteo. Karen, por favor. Grité. Podía ver cómo perdía el control, sus músculos del cuello y los brazos se tensaron de forma brutal y las venas se le marcaron. La risa se volvió incontrolable, estaba riendo como una lunática. Estaba parada justo en la puerta, así que no podía huir por ahí, la única salida era subir. Así que salí corriendo como pude escaleras arriba, aunque me dolían los costados como el demonio. Kyle. Rugió con una voz profunda que sonaba completamente demente y demoníaca. Corrí al dormitorio y cerré la puerta de un portazo, echando el pestillo. Busqué desesperado una salida y la única opción era la ventana. Escuché cómo subía las escaleras lentamente, riendo todo el tiempo. No podía creer que esto estuviera pasando. Corrí a la ventana e intenté abrirla con todas mis fuerzas, pero no se movía. ¡Bum! Un golpe fuerte en la puerta hizo que saltara como un gato asustado. Kyle, abre, ¿qué estás haciendo? Karen sonaba como ella misma otra vez. Tenía que pensar rápido. Miré alrededor y lo único que vi fue mi mesa de noche que tal vez serviría para romper el vidrio. La agarré y la lancé con toda mi fuerza, la ventana estalló. Sin pensarlo, me lancé por la ventana y caí desde unos 3 metros, golpeándome fuerte el hombro. ¡Mierda! Grité de dolor, agarrándome el hombro. Apenas caí, escuché como la puerta del cuarto se rompía en astillas cuando ella entró. Levanté la vista y ahí estaba, parada en la ventana, sonriendo más ancho que nunca. Nos quedamos mirando unos segundos antes de que yo empezara a alejarme sin quitarle los ojos de encima. Ella me siguió con la mirada, sus ojos desquiciados, hasta que nos perdimos de vista. Caminé de regreso a la casa de mi hermano y entré sin hacer ruido. Él estaba en el trabajo, así que tuve algo de tiempo para mí solo. Pensé que lo mejor sería llamar a la policía y eso hice. Les conté todo lo que había pasado esa mañana y mandaron a un patrullero a la casa para investigar. Después de lo que parecieron horas, pero fueron solo 45 minutos de saltar del susto con cada ruido, un golpe fuerte en la puerta casi me mata del susto. Era el oficial y quería saber qué pasaba. Le conté todo lo que había pasado esa mañana y tomó notas. También me dijo que fue a la casa y no vio señales de que Karen estuviera ahí. Genial. Después de hablar un rato conmigo se fue y me dijo que si necesitaba algo más lo llamara.
Poco después recibí un mensaje de mi hermano diciéndome que tenía la casa para mí solo toda la noche porque iba a ir a casa de su novia después del trabajo. Eso significaba que tenía que quedarme solo, muerto de miedo. Moría de ganas de contarle todo, pero ni yo sabía bien qué estaba pasando y no quería arruinarle la vida, así que decidí aguantarme y quedarme solo. Aquí estamos otra vez con la tercera actualización del diario de Kyle Jurgensen. Estas malditas cosas me están afectando porque anoche soñé que un niño pequeño estaba parado al pie de mi cama mirándome dormir. No estaba ahí cuando desperté, así que sé que solo fue un sueño y sé que si piensas en algo antes de dormir es posible soñarlo, así que me quedaré con eso. En fin, aquí vamos. 25 de febrero. Ayer no pude escribir en mi diario y, siendo honesto, tampoco tenía sentido hacerlo. Gracias a Dios no pasó nada en casa de mi hermano en toda la noche. Literalmente saltaba con cada ruido esperando ver a Karen aparecer en cualquier momento, pero nunca llegó. Dormí a ratos y al día siguiente hablé con mi hermano, Eric, y literalmente me gritó por no haberle contado antes. Fuimos a la iglesia y hablamos con el padre Yu sobre lo que había estado pasando. Nos escuchó con atención y nos dijo que iría a la casa a hacer una bendición, pero que no creía que sirviera de mucho, que lo que necesitábamos era un exorcista. Para conseguir un exorcista necesitaba pruebas del comportamiento de mi esposa y presentarlas a alguien de más rango, no recuerdo bien el nombre que usó, pero básicamente eso es lo que planeo hacer. Por suerte Eric va a ayudarme, así que ya vamos de camino y nos queda como media hora antes de que oscurezca. ¿Es realmente tan grave, hermano? Me preguntó Eric mientras caminábamos. Eric, no te habría dicho que trajeras esa pistola si no creyera que de verdad va a intentar matarme, tienes que tener mucho cuidado. Le advertí. Entendía su escepticismo, después de todo estábamos hablando de Karen, mide 1,63 y pesa como 55 kilos. A simple vista, incluso poseída, uno pensaría que cualquiera de los dos podría dominarla fácilmente, pero la forma en que me apretó el otro día y la fuerza que tenía eran una locura. Me miró, tragó saliva y empezó a caminar más lento. ¿No crees que mejor llamemos a la policía? Ahora sonaba asustado. Te dije que ya lo hice, Eric, no pudieron encontrarla. Además, si se les lanza encima así la van a matar de inmediato. Quiero hacer todo lo posible por salvarle la vida, recuerda que sigue siendo mi esposa. Me contuve para no llorar y seguí caminando. No pasó mucho hasta que doblamos la esquina hacia mi casa y solo verla me dio escalofríos. Era como esas casas viejas embrujadas por las que pasabas de niño y todos decían que dentro había fantasmas y demonios. Solo que esta vez, el demonio era mi esposa y tenía que intentar salvarla. ¿Listo?, dijo Eric, sacando la pistola y montándola. ¿Qué carajos haces? Me puse furioso de inmediato. No venimos aquí a matarla. Lo sé, maldita sea. Pero tampoco voy a dejar que nos mate a nosotros. Esto es solo el último recurso, pero si tengo que salvarnos a uno de los dos, lo haré. Me susurró. En ese momento un gemido fuerte desde dentro de la casa hizo que giráramos la cabeza hacia la cocina. Sonaba como una mujer con dolores de parto, es la única forma de describirlo. Eric me miró con una expresión de horror. No tenía ni idea de lo mal que estaba todo y me dio pena por él. Te lo digo en serio, Eric, no dispares a menos que de verdad esté por matarnos a uno. Le dije mientras agarraba el picaporte. Saqué mi pequeña videocámara y la encendí. Esperaba grabar pruebas de una posesión y no filmar mi muerte o la de mi hermano. Empujé la puerta despacio y entré notando al instante lo fría que estaba otra vez la casa. ¿Qué carajos? ¿Por qué hace tanto frío aquí? Eric me miró con los ojos bien abiertos. El frío no la afecta. Contesté seco y seguí adelante. La casa estaba en un silencio espeluznante, lo único que se escuchaba era nuestra respiración agitada y nuestros pasos arrastrándose lento por el suelo. Podías ver nuestro aliento y nada más, así que le hice señas a Eric para que encendiera la linterna. Tenía que apuntarla sobre mi hombro y yo usaba esa luz para grabar lo que tenía enfrente.
Ver la casa a través de esa cámara barata la hacía ver todavía más tenebrosa, pero era lo único que tenía. No quiero hacer esto, hermano. Podía escuchar el miedo en la voz de Eric. Solo necesitamos un poco de material, luego nos vamos. Le supliqué. Asintió y decidimos avanzar lento hacia la cocina. El corazón me retumbaba en el pecho a medida que nos acercábamos a la entrada. Esperaba verla parada, sonriendo, pero estaba vacía. Miramos alrededor con cuidado y definitivamente no estaba en la cocina. Así que nos dimos la vuelta y, aunque no quería, subimos las escaleras. Como si fuera una maldita señal, escuchamos una risa enfermiza que parecía venir de mi habitación. A la mierda con esto, me voy. Eric se dio la vuelta y empezó a irse, dejándome en la oscuridad. ¿Vas a dejarme solo? ¿En serio? Le susurré furioso. Eso no es humano, hermano. Suena como si tuviera 3 personas adentro. Señaló arriba. Un sonido de risita entrecortada hizo que giráramos la cabeza hacia la parte alta de las escaleras. Karen estaba asomando la cabeza por la esquina con esa sonrisa enorme, mirándonos y soltando carcajadas. Sus ojos se veían peor que antes, completamente blancos salvo un puntito negro como pupila. Quedamos congelados. Ni siquiera nos movimos cuando empezó a bajar las escaleras con movimientos lentos y torpes. Era como si tuviera la cadera rota o estuviera aprendiendo a caminar otra vez. Nos quedamos mirándola hipnotizados hasta que llegó al final de las escaleras, y recién ahí noté que no había grabado nada. Levanté la cámara y la apunté justo a tiempo para ver cómo Eric se lanzaba y le daba un golpe en la cabeza con la culata de la pistola. Sonó un golpe seco y Karen se desplomó. Santo Dios, hermano, ¿de verdad lo hiciste? Me sorprendió escuchar mi propia voz. Lo hice. Nunca lo había visto tan orgulloso de sí mismo. Ok, rápido, necesitamos una cuerda o algo, ¿tienes? Preguntó. No sé, tal vez en el ático. Por supuesto no podía recordarlo. Ok, vamos rápido antes de que despierte. Me empujó hacia las escaleras. Subimos de inmediato y corrimos hasta donde estaba la entrada del ático, tiré de la cuerda y la escalera se desplegó. Decidimos que yo buscaría la cuerda mientras él vigilaba a Karen, desde arriba, claro. Me tomó unos minutos encontrarla, pero al final la hallé y corrí hacia la entrada del ático. Estaba por bajar cuando algo se sintió raro. Escuchaba la respiración de Eric demasiado fuerte, como si estuviera sin aire. Así que me arrastré despacio hasta la entrada y antes de asomarme, la cabeza de Karen se elevó lentamente ante mí. ¡Qué mierda! Grité cayendo hacia atrás. Karen empezó a reír como una lunática y comenzó a meterse al ático. Sentí que el corazón me iba a explotar, latía tan fuerte que todo empezó a ponerse negro. Desperté con luces apuntándome a la cara y gritos constantes a mi alrededor. Cuando por fin abrí bien los ojos, era una linterna de un policía apuntándome y los gritos eran de Karen. La estaban arrestando, pero necesitaban a 4 agentes para poder detenerla. Al final lograron ponerle las esposas y meterla en la patrulla. Me hicieron preguntas y yo respondí, pero no podía dejar de repetir una sola pregunta que todos evitaban. ¿Dónde estaba Eric? No lo logró. Dijo por fin uno de los oficiales, bajito, y se dio la vuelta. Me quedé como una estatua, ¿qué demonios le pasó? Estaba justo conmigo hasta que entré al ático, fueron 2 minutos como máximo. Al parecer él había llamado a la policía antes de que saliéramos de su casa y les dijo que mi esposa intentaba matarme. Mientras yo estaba en el ático, Karen subió sin que él la notara y simplemente le rompió el cuello. Fue entonces cuando trató de meterse conmigo en el ático, pero justo los agentes irrumpieron en la casa y la arrancaron de mi lado. Mi hermano está muerto por mi culpa. He decidido mudarme y dejar atrás este maldito agujero, además, cada vez que paso frente al espejo, ahora veo esa maldita sonrisa en mi cara también. Salida. Conozco esta carretera mejor de lo que me conozco a mí mismo.
Conozco cada una de las 250 y tantas millas de la Interestatal 85. Sé que me toma un promedio de 3 horas y 26 minutos conducir hacia el oeste, de Charlotte a Atlanta, y un promedio de 3 horas y 29 minutos hacer el mismo trayecto de regreso hacia el este. Sé el precio de la gasolina en una docena de estaciones, y la hora de cierre de cada puesto de comida rápida y grasienta cafetería. Conozco las curvas de cada loma baja y cada franja de pinos y robles. Conozco la oscuridad interminable de las largas noches de invierno y el calor húmedo de la brisa veraniega. Conozco bien estas cosas porque ahora son la totalidad de mi existencia. Sé los nombres de cada salida, hacia el oeste y hacia el este. Batesville, Poplar Springs, Spartanburg. Resuenan en mi cabeza al pasar, pero la salida hacia Silver Creek Road nunca está entre ellas. En 3 años de este bucle interminable, nunca ha vuelto a aparecer. Si alguna vez empiezo a dudar de que lo hará, entonces ya no me queda nada. La salida hacia Silver Creek Road no existe en ningún mapa, o al menos, ya no existe. Puede que alguna vez estuviera, pero como la carretera misma, ha sido borrada de la tierra y de toda memoria y registro. Al principio, pasé largos y ansiosos días revisando viejos mapas topográficos y documentos de planificación vecinal, buscando en vano cualquier señal del camino o de la salida que sé que tomé. Cuando ya no quedó nada en las bibliotecas ni en los ayuntamientos por revisar, ningún tímido funcionario de condado a quien interrogar, con ojos desorbitados y espumarajos en la boca, entonces empecé a conducir. He pasado por 2 autos, he quemado todos mis ahorros y ahora sobrevivo con un montón de tarjetas de crédito que desaparecen rápido. No tengo dirección para recibir facturas, ni intención de pagar, y he estado llenando la cajuela con galones plásticos de gasolina mientras todavía aceptan las tarjetas. Cuando este asqueroso y maltrecho Oldsmobile dé su último suspiro, supongo que tendré que aprender a pedir aventón. Tomé la salida hacia Silver Creek Road por primera vez hace 3 veranos, la última noche que estuve con Bobby. En mi cabeza solo quedan unos pocos fotogramas congelados de ese trayecto. Sus rizos negros rebotando como resortes en la brisa de la tarde, su sonrisa de dientes separados y pecas, y la lenta transición del verano a la noche. Habíamos hecho ese viaje juntos una docena de veces, entre nuestro departamento en Atlanta y la casa de su hermano en Charlotte. No hubo nada especial esa noche. Simplemente nos quedamos sin gasolina y tomamos la primera salida que vimos. Recuerdo vívidamente pasar bajo las letras verdes y blancas y relucientes del letrero de la salida, y la curva cerrada del camino. La calle giró, perpendicular a la luz y el ruido de la autopista, hacia la oscuridad espesa de los pinos. Nada extraordinario que la separara de otros cientos de caminos rurales, pero a medida que las luces del auto penetraban la oscuridad, una vaga e inquietante sensación me recorrió. Los pinos altos susurraban, negros incluso bajo la luz azulada de los faros, y la carretera empezó a deteriorarse rápidamente, llena de baches y grietas a unos pocos metros de haber entrado. Todo el estruendo y resplandor de la autopista se tragó detrás de nosotros, y no había luces delante hasta donde alcanzaba la vista. Sentí el estómago retorcido, y miré a Bobby. Tenía sus piernas delgadas recogidas contra el pecho y me miraba, curiosa, con una ceja arqueada y una pequeña sonrisa torcida. Su pequeña valentía disipó el frío que crecía en mí. Volví a mirar al camino y sentí de pronto una presión aguda en el pecho. Frente a la luz apagada de los faros, el camino terminaba. Había un campo de losas de asfalto quebradas, y luego el bosque devoraba todo rastro bajo una manta de agujas de pino podridas. Algo brilló entre los árboles, y me esforcé por distinguirlo en la oscuridad. Era el parachoques cromado de un auto, oxidado y picado, completamente tragado por los pinos gigantescos. Una oleada de pánico y desorientación me recorrió el cuero cabelludo, y se me pusieron blancos los nudillos en el volante. Bobby puso su mano en mi hombro y apretó suavemente, una sola vez. «Cal», dijo, firme y clara. «Tenemos que dar la vuelta ahora, cariño». Había un matiz tembloroso en esa última palabra, mientras la oscuridad surrealista parecía cerrarse más a nuestro alrededor. La oí tomar una bocanada de aire. Empecé a girar el volante cuando me di cuenta de lo angosto que se había vuelto el camino.
Había sido de 2 carriles al empezar, estaba seguro de eso, pero el bosque parecía presionar ambos lados del auto, demasiado estrecho para girar. La sangre me retumbaba en las sienes y metí reversa. Las ramas rozaban ambos costados, suaves arañazos de las agujas y golpes sordos de ramas más gruesas. Bobby mantenía su mano en mi rodilla, calmante y tranquilizadora, incluso mientras el pánico amenazaba con devorarme. Pude ver la autopista instantes después, una nube tenue de luz brumosa detrás de nosotros, y el bosque pareció abrirse como una cortina. Bobby soltó el aire contenido y rió suavemente, y sentí una oleada de alivio. La miré para compartir una sonrisa de alivio, y me encontré con sus ojos oscuros cuando sonó la sirena, una vez, aguda en el silencio, y destellos rojos y azules iluminaron la ventana. El coche patrulla estaba estacionado en el centro del camino, agazapado como un depredador. El parpadeo familiar de rojo y azul bañaba la calle en sombras torcidas. Al apagar el motor, escuché el portazo de un auto y los pasos pesados de unas botas acercándose. La normalidad reconfortante de ver a un policía empezó a desvanecerse mientras se acercaba en la oscuridad. No llevaba linterna, y vi sus manos enguantadas colgando rectas a sus costados en el retrovisor mientras avanzaba hacia mí. Vestía ropa gruesa de invierno, con el cuello alto levantado y el sombrero calado hasta las cejas. Se acercó a la ventana y, inclinándose desde la cintura, fijó en mí sus ojos negros y brillantes, y me di cuenta de lo alto y delgado que era. Licencia y registro. Su voz era apagada y espesa, con un acento extraño y ahogado, casi ininteligible, y sus labios parecían moverse de forma contraria a la forma de sus palabras. El aire de verano a su alrededor parecía volverse aún más cálido. No había sonidos, ni viento en los pinos, ni chirridos de insectos. Estaba hipnotizado por lo extraño de lo que parecía, a todas luces, una absurda imitación de un hombre. Por segunda vez en pocos minutos, me pregunté fugazmente si estaba soñando. Vi entonces que no tenía placa, solo vestía ropa negra sin distintivos. La niebla densa de temor y pánico pareció condensarse de golpe a mi alrededor, y un solo mandato animal de huir, de inmediato, impulsó mis manos hacia las llaves. Él fue más rápido. Un puño enguantado me golpeó la sien, y una lluvia de estrellas explotó sobre mi ojo izquierdo, y el mundo se volcó de lado. Recuerdo que me arrastró fuera del auto, su agarre sorprendentemente caliente, casi quemando. Recuerdo los gritos de Bobby y ver, entre destellos borrosos, su breve intento de huida antes de que la envolviera con esos brazos inhumanamente largos y delgados. Un guante se le cayó en la pelea y vi su mano pálida como una inmensa araña nudosa, cada dedo rematado en una garra negra y curva. El mundo giraba salvaje y ardiente y luchaba por mover mis extremidades. Bobby estaba inerte en sus brazos cuando volvió hacia mí, y yo me esforcé débilmente por ponerme en pie. Nuestras miradas se cruzaron en el parpadeo rojo y azul. Ya no parecía un hombre, su burla pálida de humanidad se estiraba y deformaba en una forma impensable. Entonces hizo algo muy humano. Sonrió, levantando los labios para mostrar hileras de finas agujas blancas. Corría antes de darme cuenta, tambaleante, zigzagueando por el camino. Brincaba por el arcén de la autopista cuando mi mente racional logró abrirse paso. «¡Cobarde!», me gritó. Mis piernas se detuvieron de golpe, y una culpa dolorosa me inundó los pulmones como líquido, robándome el aliento. El rostro de Bobby se alzó en mi visión y sentí una vergüenza profunda y clara presionándome. Fue entonces cuando el auto me golpeó, patinando con llantas bloqueadas y chillando. Salí disparado contra el separador de concreto, golpeándome la nuca. Desperté 3 días después, envuelto en yeso y empapado de morfina. Gaffney, Blacksburg, Kings Mountain. Las salidas pasan, cada una disminuyendo la posibilidad de ver la salida hacia Silver Creek Road en esta vuelta. Era imposible aceptar en esos primeros días de investigación enloquecida que Silver Creek Road simplemente había desaparecido, así que hice el trayecto yo mismo, leyendo cuidadosamente cada letrero. Cuando no se manifestó, hice el trayecto de nuevo, esta vez de noche. Y luego otra vez. A veces hay una cualidad casi zen en la repetición, en los patrones familiares de previsibilidad y orden.
El orden inmutable de la tierra, la procesión fija de pueblos y árboles, es reconfortante mientras sigue triturando mi esperanza como una rueda de molino. La mayoría de los días puedo creer y aceptar que Bobby se fue. Siempre hay esa sombra de duda, ese hilo cristalino de esperanza, pero ahora se siente hueco en mis manos. Hay una cosa en la que debo creer. Si se apareció para nosotros una vez, volverá a aparecer para mí. Y si puedo encontrarlo, a ese horror pálido bajo piel de hombre, lo mataré. Si las balas fallan, solo necesito unos segundos para encender la carga en la cajuela y atraer a esa cosa asesina hacia mí. Lo juro por las estrellas. Jamás dejaré de buscar. Algo intentó entrar en mi casa. Parece que tengo mala suerte con lo paranormal por todas las cosas aterradoras que he vivido en mi vida. La mayoría de veces parece como si lo que sea que me persigue no quisiera matarme, solo asustarme hasta que me cague de miedo y dejarme con recuerdos horribles. Y vaya que lo han logrado. Me da pánico ir a cualquier lado solo cuando está oscuro. Nunca sabes cuándo algo o alguien va a aparecer para convertir tu noche en un infierno. Pero este martes pasado fue diferente, supongo. Probablemente fue la experiencia más aterradora que he tenido. Esto fue lo que pasó, voy a usar otro nombre solo por seguridad. La noche del martes no era diferente a cualquier otra noche. Me estaba preparando para echarme una siesta antes de ir a trabajar. Trabajo en el turno de noche, así que esto era como a las 9 de la noche. Justo me había acomodado y sentía los párpados pesados, así que traté de dormir un rato. Toc, toc, toc. Me levanté de un salto porque los golpes fueron bastante fuertes y me asustaron. ¿Quién carajos vendría de visita a las 9? Me pregunté. Me levanté y, apenas salí de mi habitación, sentí algo raro, un peso en el aire. He escuchado a gente decir que sienten esto cuando hay algo sobrenatural cerca, pero en ese momento no lo relacioné. También sentí un miedo horrible sin motivo. Me quedé quieto, escuchando, mientras esa sensación de terror no se iba. Toc, toc, toc. Volví a saltar y esta vez se me escapó un chillido. Quien sea que estuviera en la puerta tuvo que haberme oído y ahora sabía que estaba en casa. Mierda. Susurré enojado. Decidí agarrar valor y caminar hasta la puerta para mirar por la mirilla. Aún así, caminé despacio, por si no habían oído mi gritito. Me agaché y miré por la mirilla para ver quién era. Me confundí un poco cuando no vi a nadie al principio. Justo cuando iba a apartarme y regresar a mi cuarto, vi algo moverse. Era mi mamá. Solo que estaba escondida detrás de la esquina de mi porche y asomaba la cabeza despacio, mirándome directo. ¿Qué carajos? No entendía nada. ¿Por qué demonios estaría mi mamá ahí a las 9 de la noche, escondida en la esquina de mi porche? Cuanto más la miraba, más me daba cuenta de que algo estaba mal. Tenía una expresión completamente vacía. Parecía un zombi, solo me miraba fijamente. De alguna forma sabía que yo estaba en la puerta, pero no se movía. Decidí marcarle a mi mamá para ver qué demonios estaba haciendo. Todo ese tiempo, esa sensación de miedo y angustia no se iba, así que, para ser honesto, me daba pavor abrir la puerta y ver qué estaba pasando. El teléfono sonó varias veces antes de que contestara, y eso me confundió aún más. Cuando respondió, la mamá afuera de mi casa no se movió para contestar, y sin embargo, ahí estaba hablando conmigo por teléfono. ¿Qué pasa, Kevin? Preguntó, con voz de dormida. Mamá, ¿qué demonios pasa? ¿Cómo estás haciendo esto? Susurré, desesperado. ¿Qué? ¿Haciendo qué? Preguntó, confundida. Estás parada afuera de mi casa, asomando la cabeza por la esquina, solo mirándome. Creo que pudo oír el miedo en mi voz. Todo ese rato, la mamá afuera no se movía ni un milímetro. Kevin, escúchame bien, ¿ok? Se puso súper seria y supe de inmediato que no estaba bromeando. Entra a tu cuarto y cierra la puerta con llave.
Métete al closet y atranca la puerta como puedas. Hazlo ya. Para ese momento ya estaba gritando. En cuanto mi mamá dijo eso, la mamá de afuera corrió a toda velocidad y se estrelló contra mi puerta principal. Di un salto justo antes de que pegara y salí disparado como alma que lleva el diablo, haciendo lo que mi mamá me dijo. Llegué a la puerta de mi cuarto, la cerré y la atranqué. Agarré mi silla y la atoré debajo de la manija después de cerrar el closet. Dios mío, mamá, ¿qué demonios está pasando? Susurré, para que eso no supiera dónde estaba. No tengo tiempo de explicarte, Kevin, pero voy en camino. Quédate callado y no salgas hasta que yo te llame y te diga que todo está bien. Colgó y me dejó en un silencio total. Me quedé sentado, con el corazón a mil, escuchando cualquier ruido. Entonces oí lo último que quería escuchar en este mundo. Sonó como si se rompiera la ventana de la sala. El corazón me latía tan fuerte que no escuchaba nada más que mis propios latidos. Kevin, querido, ¿dónde estás? Eso sonaba como mi mamá, pero el tono estaba mal. Sonaba como si no supiera entonar bien las palabras. Escuché sus pasos arrastrándose por la casa, acercándose más y más a mi cuarto, hasta que oí la perilla moverse. Abre la puerta, por favor, Kevin. Dijo, sin emoción. Cerré los ojos con todas mis fuerzas y me quedé completamente quieto. Empezó a girar la manija con más fuerza, y después de unos segundos escuché cómo la puerta se salió de las bisagras. Me quedé congelado mientras eso se metía despacio al cuarto y llegaba a mi closet. Esa puerta también empezó a moverse. Me arrinconé, me cubrí con ropa y empecé a llorar. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida y, en ese momento, estaba seguro de que iba a morir. Kevin, sé que estás aquí. Abre la puerta. Esta vez su voz sonaba como una mezcla de la de mi mamá y griega. Algo demoníaco. La puerta se abrió de golpe y acepté mi destino. Iba a morir. Te encontré, hijo de puta. Gritó con una voz totalmente demoníaca. Por obra de Dios escuché a alguien más gritar desde la sala. Policía. Salga ahora. Una voz de hombre gritó. Asomé la cabeza entre la ropa y esa cosa, que parecía mi madre, tenía una expresión de odio puro. Estaba a unos 30 centímetros de mi cara y me gruñó. Volveré. Gruñó, y salió arrastrándose del closet. En cuanto se fue, grité llamando a la policía y entraron corriendo. Les conté que alguien se había metido a mi casa y dijo que iba a matarme. No les dije que se parecía a mi mamá porque, bueno, eso podría haber acabado muy mal para mi verdadera madre. Ella estaba en la sala y la abracé como nunca. Después de que la policía tomó mi declaración y revisó toda la casa, se fueron. Le pregunté a mi mamá qué demonios era eso y esto fue lo que me dijo. Es una entidad demoníaca conocida como Warjik. Se hace pasar por alguien querido para acercarse más fácil, pero no puede evitar que la gente sienta un miedo horrible cuando lo ve. Si te atrapa, te tortura lentamente, haciendo que tus últimos momentos sean un infierno insoportable. Sé de esa cosa porque la enfrenté hace casi 20 años. Hay una forma de deshacerse de él. Tienes que pasarle el miedo y el conocimiento de su existencia a otra persona, para que piense en él. Si alguien le teme, se alimenta de eso y empieza a cazar a la nueva persona. Eso fue lo que me dijo. Así que lo siento mucho, pero esta historia es para salvar mi vida, tenía que pasar el conocimiento de esta cosa. De verdad lo siento. Olvidé algo. Últimamente he estado escuchando mucha radio. Principalmente FM, pero de vez en cuando sintonizo algunas estaciones AM. Vivo en Ontario, Canadá, a unos 50 kilómetros al norte de Ottawa, la capital del país, en una pequeña comunidad agrícola, así que realmente no hay muchas estaciones por aquí. Pero las suficientes para mantenerte entretenido. Suelo dar largas vueltas por caminos vacíos solo para escuchar la radio. Son de los mejores momentos que he pasado aquí.
Me encanta especialmente escuchar las estaciones AM donde hablan del universo, la religión, la naturaleza y misterios y cosas así. Una noche, decidí salir de nuevo a dar una vuelta y escuchar la radio. Eran las 6 en punto de la tarde y era otoño, así que ya estaba oscureciendo. Llevé una linterna y mi celular por si algo salía mal, luego me subí a mi escape, salí de la cochera y encendí la radio. Pasando entre estaciones, llegué a una que era casi puro estático, pero podía distinguir una voz débil. Curioso, decidí tomar un camino por el que nunca había pasado para ver si la señal mejoraba. Y, efectivamente, tenía razón. A medida que se escuchaba mejor, me di cuenta de que la voz era de un hombre. Aunque parecía otro idioma. Aquí solo hablamos inglés y el lenguaje de campo de los granjeros, que es casi lo mismo, jaja. Conducía por ese camino mientras el sol se ocultaba. La señal se volvía más clara, pero al mismo tiempo la oscuridad de la noche empezaba a cubrir la carretera. Reconocí el idioma. Sonaba ruso, gracias a una clase de historia rusa que tomé. El hombre sonaba asustado. Podía oírlo gritar, pero no estaba hablando directamente al micrófono. Estaba en la habitación, gritando por su vida. Quizás un locutor leal, todavía explicándole a los oyentes lo que le pasaba. ¿Pero qué le estaba pasando? Conduje unos 10 minutos escuchando eso, cuando de pronto empezó a gritar. Salté del asiento al escuchar lo fuerte que era y bajé rápido el volumen. Al mismo tiempo, traté de entender lo que decía. Era lo mismo una y otra vez. Sonaba como si gritara. My rookie. No tenía idea de qué significaba, pero fuera lo que fuera, parecía sorprendido. Al final me perturbé tanto que apagué la radio por completo y di la vuelta con el auto. Ya estaba listo para volver a casa. Mientras giraba el carro, escuché un sonido débil a lo lejos. Bajé la ventana con cautela y me di cuenta de lo terriblemente familiar que era. Era el hombre, gritando. Pensé que debía estar en problemas y que debía ayudarlo. Pero, ¿y si lo estaban matando? ¿O torturando? Me empecé a sentir enfermo. De cualquier forma, no quería ser parte de eso. Pero luego recordé que el día anterior había estado cortando leña para mis padres, y que había olvidado guardar el hacha que usé en el cobertizo de herramientas. Salí del auto con la linterna en la mano y el celular en el bolsillo. Abrí la cajuela y entre toda la porquería encontré el hacha. ¿De verdad voy a hacer esto? Pensé. ¿De verdad voy a tomar esta hacha y acabar con lo que sea que esté ahí? No quería formar parte de esto para nada. Pero era la única alma cerca, y ese hombre necesitaba ayuda. No podía ser coincidencia que justo estuviera escuchando la estación por la que él transmitía. La suerte estaba de su lado. Empecé a correr por el camino, iluminando mi vista con la linterna. Pronto llegué a un callejón sin salida, un pequeño montículo que cortaba el paso. Estoy más cerca. Pensé. Subí el montículo y vi un pequeño edificio con una antena de radio en el techo, no muy lejos, con una ventana encendida. Me agaché y observé, ya que había dejado de escuchar el ruido mientras subía. Pasaron 5 minutos y no escuché absolutamente nada. Debía estar muerto. Ya no había nada que pudiera hacer. Decidí volver al auto, llamar al 911 y explicarles lo que había pasado. Pero de reojo, por un segundo, capté algo. Asustado pero curioso, decidí volver a mirar la cabaña. Había algo frente a la ventana encendida. Quieto. No podía distinguir qué era, pero no se movía. Un escalofrío me recorrió al darme cuenta de que me había visto. Me quedé congelado de miedo. No podía moverme. Soltó un grito terrible mientras empezaba a acercarse a mí. Me levanté y corrí de regreso, dejando el hacha ahí. Llegué al carro y ni me molesté en llamar a la policía. Fuera lo que fuera, dudaba que un policía pudiera ayudar. Conduje de regreso a unos 50 km/h en un camino de 20. Cuando llegué a casa, salí corriendo a la puerta. La abrí, la cerré con llave y me metí al cuarto de invitados en el sótano, cerré la puerta y cerré los ojos. Desperté sintiendo un frío tremendo. Debí olvidar encender la calefacción. Subí y vi que, de hecho, la puerta estaba abierta. Me quedé paralizado del miedo, pero decidí mirar afuera.
Lo que vi fue una criatura pálida de 2 piernas al final de mi entrada, cargando un gran costal de apillera al hombro que parecía lleno de partes de cuerpos. Se dio la vuelta y me miró fijamente, luego sonrió y se alejó por mi calle, soltando carcajadas. Cerré la puerta y ni me molesté en ponerle llave. Fui a la cocina y vi una bolsa y un papel. Leí lo que decía. Parece que olvidaste algo. Con la cara de esa cosa dibujada de forma burda en el papel. Sonriendo igual que antes. ¿Y la bolsa? Dentro estaba el hacha que había dejado en el montículo. El camino de la seducción. Ahí estaba. Ese sendero que siempre había querido recorrer. Siempre me encantó hacer caminatas, y estos bosques tenían muchos caminos marcados que pedían a gritos ser explorados. Ya había recorrido varios, algunos con vistas hermosas y otros que no eran más que rincones usados por parejas amantes de la naturaleza para actividades sexuales evidentes, a juzgar por los envoltorios de condones tirados y alguna que otra prenda de ropa olvidada. Pero este lugar tenía que ser distinto, al menos eso esperaba. Era una caminata larga para llegar, y me tomó bastante tiempo desarrollar la resistencia necesaria para ir tan lejos. Meses y meses de ejercicio mejoraron mucho mi condición, y ya casi nunca me faltaba el aire, a menos que estuviera corriendo largas distancias. Me veía mejor que en los meses anteriores, eso seguro. No solo eso, estaba en la mejor forma de mi vida. Siempre quise verme como en ese momento. Tenía músculos definidos y curvas en los lugares correctos. Esa barriga que tanto odiaba por fin había desaparecido, y ni muerta iba a permitir que regresara. Después de todo, ¿qué mujer quiere ser gorda y estar enferma? Pero basta de eso, volvamos al sendero. Como decía, este lugar era hermoso. Los árboles parecían más antiguos, el aire más puro, y el dosel sobre mí era tan denso que apenas pasaban rayos de sol. El camino en sí parecía viejo, con un aire de misterio que me atraía. Recuerdo cada vez que pasaba cerca y lo veía. Siempre parecía llamarme. Aunque sentía una fuerte tentación, sabía que si lo exploraba entonces, terminaría demasiado agotada como para regresar caminando a mi auto y conducir de vuelta a casa. Hasta ahora. Esta vez estaba lista. El sendero me llamaba hacia la oscuridad más absoluta, pero sabía que tenía que haber algo más allá. Probablemente había cosas hermosas esperándome dentro de esa vegetación espesa, esperando ser descubiertas. La curiosidad siempre me dominaba. Era hora de explorar. Los árboles eran gigantescos. Parecían casi antiguos. Sabía que algunos tenían que tener cientos de años. Musgo subía por sus troncos, aumentando aún más su apariencia de antigüedad. El lugar parecía intocado por la mano humana, de no ser por el estrecho sendero. Parecía que la naturaleza pronto reclamaría esa franja de tierra también. Sin embargo, de vez en cuando, un escalofrío me recorría el cuello, erizándome la piel. No hacía frío, eso era seguro. Hacía por lo menos 21 grados centígrados, así que ¿por qué sentía tanto frío? Lo ignoré y decidí ponerme la chaqueta con capucha que llevaba en la mochila. Miré a mi alrededor, simplemente absorbiendo la belleza natural del bosque. Solo entonces noté que el dosel formado por las ramas extendidas era tan denso que los pocos rayos de sol que entraban eran apenas unos dedos delgados que apenas iluminaban el camino. Me detuve. Acababa de oír una respiración. Contuve la mía para comprobar si era solo la mía. Parecía que sí. Me reí de mí misma por ser tan paranoica. Pero ese escalofrío volvió cuando solté esa risa forzada. Mis instintos querían tomar el control. Me decían que diera la vuelta y regresara. Me decían que algo iba muy mal. Querían la seguridad del sol. Fui una idiota. Ignoré todo. Lo descarté como paranoia. Justo entonces vi una figura pesada, a unos cuantos metros. Medía fácilmente unos 3 metros, aunque solo la vi de reojo. Parecía humana, o simiesca. Pasó detrás de un árbol y no volví a verla. Ni que decir tiene que me asusté como nunca.
No había simios ni primates en esa zona que encajaran con lo que acababa de ver. Había un zoológico cerca, pero si algo se hubiera escapado, ya habría salido en las noticias. Intenté convencerme de que estaba viendo cosas, pero no funcionaba. Mi mente regresó a todos esos pensamientos sobre Pie Grande y cómo muchos se burlaban diciendo que solo aparecía en fotos borrosas o que en realidad era algún pariente hippie peludo de alguien. Pero esta vez no me reí. No podía. Esa sensación invasiva de ser observada estaba presente. ¿Me estaban vigilando? La visibilidad era casi nula. ¿Por qué quería seguir avanzando? ¿Esperaba descubrir algo? Aún no sé por qué lo hice. Saqué mi linterna y la apunté hacia la espesura, solo para hacer un descubrimiento fascinante. Había grabados en los árboles. Parte de la corteza había sido arrancada y tallados primitivos se marcaban en la madera. Lo que más me perturbó fue que muchos de esos dibujos se parecían a los de la evolución, pero había un detalle que me heló la sangre. La última etapa, los humanos tal como los conocemos, no estaba. Eso significaba que, para los Sasquatch, nosotros éramos tan mitológicos como ellos lo son para nosotros. Di un paso al frente para observar mejor. Una rama crujió bajo mis pies, y solté un grito ahogado. Esto tenía que ser una broma. Tenía que saber qué había detrás de todo. Continué. El terreno se volvía más difícil de escalar, pero tenía que saberlo. Esa era mi mejor, o peor, cualidad. Si algo me intriga o me interesa, tengo que llegar al fondo, aunque sea lo último que haga. Ya no pienso así, por cierto. Pronto volví a sentir ese escalofrío. Me estaban observando, y eso era claro. No se oía ningún ruido entre las hojas, pero quizá lo que me espiaba llevaba allí desde el principio de los tiempos. Pero algo más me confundió. Otra fuente de luz cercana. Era un brillo amarillento, tenue. Parecía que alguien había hecho una fogata cerca. ¿Podría pedir ayuda para salir de allí? Ya estaba perdida, y probablemente ya era de noche fuera del bosque. También olía carne cocinándose, lo cual solo me recordó cuánto tiempo llevaba sin comer algo decente. Apagué la linterna y seguí la tenue luz. Decidí investigar más, caminando lo más silenciosamente posible hasta que la fogata estuvo a la vista. Era una fogata pequeña, pero lo que vi me heló la sangre. Había un grupo de bípedos simiescos, que encajaban con la descripción clásica del Sasquatch, reunidos alrededor del fuego. Se comunicaban con gruñidos y sonidos guturales, pero no era su presencia lo que me aterraba. Era la carne que estaban cocinando. Un palo afilado atravesaba lo que claramente habían sido dos piernas humanas, brazos y un torso. La cabeza no estaba. Los gruñidos parecían conversación, pero yo solo retrocedía en pánico. Mi instinto de huida se activó. Por mucho que antes hubiera luchado contra mis instintos, esta vez los dejé tomar el control. El corazón me latía con fuerza y giré sobre mis talones. Solo quedaba un camino. Volver por donde vine. Con mi linterna para guiarme, tenía que encontrar la salida. Corriendo solo con la adrenalina, estaba aterrada, pero sabía que salir de allí podía ser cuestión de vida o muerte. Cuando regresé al área de los extraños grabados, algo me hizo sentir que el corazón me iba a estallar. Hojas y ramas se quebraban. Yo no me estaba moviendo. Esto solo hizo que empezara a correr otra vez, más rápido esta vez, pero ¿realmente había alguna esperanza para mí? Fuera lo que fuera, conocía este bosque mucho mejor que yo, y no había tiempo para idear un pequeño plan para burlarlo. Todo lo que podía hacer era confiar en estar en mejor forma que esa cosa. Me estaba persiguiendo, pero por suerte parecía que yo llevaba la delantera. No había forma de perderlo dentro del bosque, pero si lograba regresar a la civilización, probablemente huiría. Después de todo, ¿qué es más peligroso para una bestia que un grupo de presas inteligentes? Podía ver la entrada del sendero por donde había llegado, y de alguna manera, aún quedaba algo de luz afuera. El resplandor anaranjado del atardecer teñía el cielo y bañaba todo con un brillo tangerina. Habría disfrutado la belleza del momento si no estuviera tan segura de que me estaban persiguiendo. Mis piernas me llevaban tan rápido como podían, y por fin salí al claro y al camino pisoteado que otros antes que yo habían abierto.
Si había algo que sabía en ese momento, era que no debía mirar atrás. Tenía que seguir corriendo, llegar al auto y volver a casa. Ni siquiera presté oído para saber si aún me seguían. Mi sedán rojo apareció a la vista y rápidamente me quité la mochila de un brazo y saqué las llaves del bolsillo exterior, desbloqueando el vehículo y subiéndome, solo deseando no oír nada. Antes de salir disparada por ese camino rural que me había llevado hasta allí, vi una cosa en el retrovisor. Una criatura simiesca bípedo, parecida al eslabón perdido, cubierta de pelo oscuro y con una frente inclinada, mostraba los dientes, como si me estuviera desafiando. Cuando el motor del vehículo rugió y aceleré, la bestia primitiva huyó, quizás aterrada. El camino de regreso fue silencioso. Ya dentro de casa, cuando por fin pude relajarme, empecé a darme cuenta de algo. El Sasquatch, o pie grande, como quieras llamarlo, ese supuesto eslabón perdido entre los humanos y sus primos simios, siempre ha sido considerado una criatura pacífica, pero cada año desaparecen personas y nunca se les vuelve a ver. Sí, hay muchos reportes de avistamientos, pero, ¿alguna vez pensaste que no han sido estudiados por científicos simplemente porque pocos han vivido para contarlo? No sé si tengo razón, pero los restos humanos asándose sobre esa fogata sugieren que sí. ¿Es posible que esta raza extraña sienta celos de la humanidad por su tecnología avanzada? Tal vez nunca lo sepa, pero te puedo decir algo. No pienso volver a ese sendero para averiguarlo.